Bueno, pues bienvenidos. Somos Clara y Mireia y bueno, venimos un poco a contaros pues el desarrollo y esas cosas de nuestro robot Bule. Bueno, entonces todo empezó como hace año y pico, que fuimos a la OSDEM, ahí en Coruña, que es una feria que hay de hardware y software libre, y que está muy bien, es muy ambientado, y en la que hay muchas competiciones de robots de seguirlíneas, de micromouse, de sumo, y entonces pues nos gustó la idea, y además este año las reglas han hecho reglas internacionales, que tiene ahí aún más emoción, entonces nos animamos y preparamos nuestro robot. Entonces yo animo a todo el mundo que se ponga a hacer un robot, porque está muy bien, y es muy divertido y se aprende mucho y es un subidón estar en la competición ahí con tu robotillo ahí funcionando. Y poderlo probar también en un laberinto como este, sí, eso porque también. ese no te cabe en el salón. Lo intentamos, pero no había manera. Entonces, bueno, pues eso, Micromouse es una competición que hay desde los años 70 o así. Las potencias así pues son Estados Unidos, Japón y China, pues ahí se celebran unas competiciones enormes y básicamente es lo que veis, es un laberinto de 16 por 16 con celdas de 180 milímetros por 180 milímetros. Entonces consiste en llegar al centro lo más rápido posible y para ello pues hay una primera etapa de reconocimiento y en la que el robot pues le dejas libre que reconozca todos los caminos o cada uno lo que le parezca. Y luego se vuelve a poner el robot en la salida y tiene que llegar al centro lo más rápido posible. Y bueno, pues los robotillos estos, si todavía no los habéis visto, os animo a que veáis vídeos en internet, porque el nuestro va rápido, pero los japoneses son impresionantes. Pues eso, alcanzan velocidades de 5 metros por segundo, aceleraciones de punta también de 5 metros por segundo al cuadrado, no sé, es una pasada, parece mentira. Y bueno, pasamos un poco a explicar cómo está, las partes por lo menos que tiene este Bule. Entonces, bueno, pues podemos empezar por el micro, que es este, que es una Bluetooth, la plaquilla, y el micro es un STM32 F1, que está bastante bien porque es muy baratillo, cuesta 1,30 € en AliExpress, y aunque no lo parezca, tiene ahí, vamos, recursos infinitos. Entonces está muy bien. Luego ya os contaremos un poco más qué usamos de él y esas cosas. Luego tendríamos los sensores infrarrojos, que son estos, que hay 4 parejas, ¿no? Uno es el emisor, que es este, que es el que es un poco más grande, y este sería el receptor. Entonces, si veis, están orientados 2 en esta dirección y 2 en esta. Estos son para ver las paredes frontales y estos para ver las paredes laterales. Y bueno, comentar que esto negro que tienes tuvo termorretráctil, porque así de lo que se trata es que el haz que emite eso no os lo he explicado, este emite un haz infrarrojo, ese haz infrarrojo rebota con la pared o lo que haya y este lo recibe. Entonces, según la potencia que reciba pues recibes un resultado y sabes la distancia. Luego os lo explico un poco mejor. Y bueno, y este tubo se le pone para evitar ruido ambiente y luz ambiente que molesta, ¿no? Cuanto más focalizado esté el foco, mejor focalizado reciba pues mejor. Luego tenemos también, aquí iría el giróscopo, que junto con los encodes de los motores lo usamos para tener el feedback de control, porque los encodes de los motores nos dirían la velocidad a la que está yendo el robot, y el giróscopo sirve para los derrapes, porque, claro, con los encodes sabes lo que ha girado la rueda, pero si derrapa, pues la rueda no se entera, porque va por el aire. Entonces, para eso está el giróscopo, que te dice cuántos grados. No está porque el que elegimos no funcionaba bien y no lo pusimos. Pero el hueco está, la intención está. Y en el futuro, ahora ya en la nueva versión, estamos metiendo para poner otro modelo digital mejor. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, los motores, de los que he hablado así un poco a lo loco, que serían estos dos. Y luego tenemos, para la comunicación o HMI, Bluetooth, que sería esto. Y luego aquí hay 2 botones y 2 LEDs, pues para dar instrucciones así sobre la marcha. Y luego tenemos la batería para alimentarlo, y aquí hay conversores, porque los motores van a 9, la plaquita va a 3,3, entonces bueno.
y ya está, básicamente eso es todo. Y el control motor. Es verdad, y el control motor. El driver para transformar las señales digitales de la placa para alimentar a los motores. Y eso es todo. Y bueno, lo primero que empezamos a hacer es prototipar y probar todo aparte, porque claro, pues sí, porque si no es un desastre, porque luego lo mandas a fabricar, te tarda no sé cuánto, no sabes si va a funcionar. Entonces, pues creo que, pues eso, que aunque a veces a un rollo, pues es una fase que hay que hacer. Entonces fuimos probando todos y, sin más, coger la hoja de especificaciones, estudiársela, pero luego es bastante fácil porque también, bueno, hay mucha gente que está, bueno, mucha gente no, pero hay bastantes ejemplos de gente haciendo micromouse. Entonces, como los componentes suelen ser parecidos, que no hemos innovado nada, pues es muy fácil pues, decir, a ver, este que necesita, este cómo lo ha hecho, pues tal, y vas sacando. Entonces, bueno, este es el esquemático, que es más o menos lo que os he contado. Así no es, parece más de lo que es. O sea, realmente pues tiene los sensores infrarrojos, la batería y los conversores, el micro, el HMI, el giroscopio y los motores de drive. Y dale. Este es el programilla con el que lo hicimos, que es Adverter, que está muy bien porque es online, entonces puedes editar, compartir a la vez. Y ponerlo en la presentación. Ponerlo en la presentación. Y exportar en un montón de formatos y bueno, a lo mejor no sé si creo que no se ve muy bien, pero bueno, básicamente sí, pues tendríamos aquí las dos baterías, la batería, el sensor de tensión para la batería, porque queremos leer a qué voltaje está la batería para no quedarnos sin baterías. Entonces sería este. Luego estos son los 3 conversores de potencia, que es lo que os expliqué, porque cada componente pues, está alimentado a un voltaje. Este sería el micro. Baja un poco. Y bueno, este es el speaker, que a ese no lo he comentado. Tenemos un speaker, pero como todavía tampoco lo hemos usado, pues se me olvida. Y luego están los LEDs, los 2 botones y el giroscopio, que ya está también, que lo llegamos a poner. Y luego sí, aquí tendríamos el driver del motor, que bueno, yo creo, no sé si se ven muy bien las letras, pero bueno, la resolución del proyector. Os lo cuento de palabra. Básicamente tenemos 2 motores, o sea que izquierdo y derecho, 2 salidas, y luego por cada 2 salidas, pues 2 entradas, y 3 señales. Una sería del PWM, que es para meterle potencia al motor y decir la velocidad a la que tiene que ir. Y luego estos 2 que son de control, que tenemos 2 que son 4 bits, entonces podemos ir para adelante, ir para detrás, quedarnos quietos haciendo fuerza y quedarnos quietos pero sueltos. Y luego aquí hay 2 entradas, sí, una es para lo que es el control digital del driver y la otra para los motores. Creo que esta es la de 3, arriba la de 5. Luego el Bluetooth, que lo bueno de estos módulos es que es un poco o sea, un plug and play, no sé cómo se dice eso. Realmente es lo que se veía en la placa de prototyping, es cogerlo y ir poniendo cablecitos, porque ya te vienen bastante cerrados. Entonces, pues por ejemplo el Bluetooth, pues vale, la tierra, la alimentación, el estado, que ni siquiera se usa, y la salida del Bluetooth. Entonces, bueno, está bien. Y luego ya por último, estos son los sensores, que claro, tenemos 4, entonces tenemos, estos son los receptores, que se trata de que según la intensidad que pase por aquí, claro, esto que ves aquí varía según la intensidad que pase por aquí. No, lo he dicho mal. Sí. Es así. Vale, entonces este es el que deja pasar, según la luz que le entre, deja pasar más o menos. Entonces, cuando le entra poquita luz, pues deja pasar poco, entonces lees poco, y cuando le entra mucha luz, pues deja pasar toda la corriente y aquí lees mucho. Es básicamente eso. Y luego esto, pues ahora está en analógico, luego cuando lo metes en el micro, pues lo tienes que pasar a digital, que también lo explicaré un poco luego. Y luego estos son los emisores, que básicamente es el LED y un par de resistencias, y la clave está en esto, que es un transistor MOSFET, que suena así, no sé, que da repelús, pero básicamente esto se hace para que con una señal digital puedas controlar si emite o no el LED. Entonces, desde el micro tú puedes decir, enciéndete, apágate, muy rápido. Entonces, como queremos apagar y encender, eso no lo he explicado todavía, queremos apagar y encender los LEDs,
porque la luz ambiente hay infrarrojos. Entonces, para evitar todo ese ruido, lo que se hace es, con el LED encendido, se recibe el voltaje que sea, y luego se apaga el LED y se recibe otro voltaje y se resta. Y así te quitas de ruidos que no quieres. Y luego también lo que estamos haciendo es hacerlo secuencialmente para evitar que unos con otros se molesten. Y básicamente eso es todo. Y bueno, y luego ya, después de todo esto, pues te llegan las placas de China, que está muy bien porque yo no sé cómo lo hacen, pero te llegan por 5, creo que eran $5, 10 placas, y ya pues tú las sueldas y tal. Casi todos los elementos eran through-hole, o sea, son fáciles de soldar. Luego hay unos cuantos SMDs que ya es otro cantar, pero bueno. Y nada, y básicamente. Y ya dejo pues el... Bueno, pues yo voy a hablar un poquito ahora de la física del robot. Bueno, ya hemos visto la primera fase de todo el diseño de todo el proyecto, que es pues, la parte de la electrónica. Tienes que pensar un poquito cuáles son los componentes, tirarte horas y horas en AliExpress a ver cuál es el más barato, luego no te funciona, ¿no? Como pasa con los giróscopos, pero... Y luego pues se trata de programar algo que funcione, ¿no? Que haga mover al robotillo, que lo haga resolver en definitiva el laberinto. Y para eso hay que pensar un poquitín, nada más que un poquitín, en cuál es la física de este robot. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tenemos aquí? Pues por un lado queremos que nuestro robot sea capaz de moverse en línea recta y queremos también que gire, ¿no? Genius. Con eso lo tenemos todos. Si va en línea recta y gira ya podemos seguir cualquier trayectoria. Entonces la limitación que tiene, eso sí, el sistema es siempre el de la aceleración. Podría ser otro, la verdad. Podría ser que a lo mejor el micro no viese para ir más rápido o algo así. La realidad es que no. Normalmente con los micros que hay hoy en día es suficientemente rápido para que el control vaya a toda velocidad. Con eso ningún problema. Los sensores también los puedes apagar, encender, tomar miles de medidas por segundo, no hay ningún problema. Entonces, al final la limitación suele estar en la aceleración que tiene tu robot. Porque en definitiva, para ir lo más rápido posible tienes que pasar muchas veces de una velocidad cero a una velocidad pues, la que alcanzan a lo mejor los de las competiciones, que son 5 metros por segundo. Entonces, ahí es donde está la dificultad, ¿no? Y por eso algunos de los robots ahora más avanzados de Micromouse tienen una turbina de succión que lo que hace es pegarlos contra el suelo para que así no derrapen las curvas y entonces no tener que reducir tanto la velocidad antes de girar. Entonces, este es un esquema sencillito de lo que podría ser nuestro robot, que se puede considerar como un sólido rígido. Entonces, hay dos maneras de definir el sistema. Quizás la primera en la que todos podríamos pensar es definirlo por las velocidades de las dos ruedas. Hemos visto que todos estos robotillos tienen siempre un tren a la izquierda, otro tren a la derecha. Entonces, podemos suponer, claro, que esto es un sólido y tenemos dos puntos que se mueven cada uno a una velocidad distinta. Uno de los motorcitos pone una velocidad, la rueda es de la izquierda, el otro motorcito a otra velocidad. La otra alternativa, y es la que nosotros hemos utilizado, y veremos después por qué, porque facilita un poquito el control, es pensar en este sistema con un solo punto, que es este de aquí, con una velocidad media y una velocidad angular. ¿De acuerdo? Entonces, es así como nosotros hemos definido el sistema y como yo creo que hace la mayoría. De todo esto nosotros no hemos inventado nada. Lo que hemos hecho ha sido leer mucho lo que hay por ahí por internet y aplicarlo, y luego funciona de maravilla. Así que, bueno, en base a esa definición, ¿no?, del sistema podemos calcular la velocidad angular. Esto lo he puesto simplemente por si acaso alguien no se fía, pero es un producto de es un producto vectorial, no es tampoco muy complicado. Y entonces puedes sacar cuál es la velocidad angular del sistema, que básicamente es la resta de las dos velocidades partido por la distancia que hay entre las dos ruedas, ¿no? Esto es que lo tienes que hacer, aunque sea por chulear, pero lo tienes que hacer para después programar las fórmulas, ¿no?, del control. Y una vez tienes la velocidad angular, entonces puedes calcular también la velocidad lineal, que es lo mismo que hemos hecho antes y lo único que te queda aquí la velocidad angular. Entonces tienes que sustituir. Y el resultado este sí que es bastante intuitivo, yo creo, que es la velocidad del punto medio es la media de las dos velocidades, ¿no? Eso está, yo creo que es, casi parece está natural, ¿no? Bien, entonces ahora pasamos a la parte del diseño mecánico. En primer lugar, claro, tienes que pensar, vale, vamos a poner unas ruedas, pero ¿cuántas? Y a lo mejor parece una pregunta estúpida, ¿no? Pero no lo es. Entonces hay distintas opciones. Una de ellas es utilizar dos ruedas, ¿no? Los robots más sencillos, digamos, tienen solamente un par de ruedas. Yo es el que recomiendo para empezar, ¿vale? Nosotros no lo hicimos así y luego me arrepentí. Lo mejor para empezar es con dos ruedas, que es mucho más fácil. Entonces, la desventaja que tiene esto es que los puntos de apoyo no son siempre motrices. Claro, si nosotros estamos acelerando,
tiene que tener a lo mejor aquí un punto de apoyo en el suelo, entonces eso produce rozamiento y hace que la aceleración máxima y la deceleración máxima también, que es lo mismo, aceleración positiva o negativa, sea un poquito menor. Y es lo que decíamos antes, al final eso es lo que va a hacer que nuestro robot sea más rápido o menos, la aceleración, básicamente. Más o menos. Otra opción son 4, ¿no? ¡No! Spoiler. No. 4, ¿no? Entonces, lo bueno de estos diseños de 4 ruedas es que ya todos los puntos de apoyo son múltiples. El centro de gravedad está entre los 2 ejes de las 2 ruedas y idealmente, ¿no? Por mucho que aceleremos o mucho que deceleremos, nunca se va a pasar por encima de ese eje, o sea, por delante del eje o por debajo. Entonces, en principio siempre vamos a tener esos 4 puntos de apoyo. Eso a veces no se cumple, entonces hay incluso quien hace otros diseños ya con más ruedas todavía, como este 6, en el cual pues estas 2 están apoyadas y esta no. Esta está un poquitín levantada, entonces cuando va a frenar, en ese momento las que están apoyadas son estas 2 de delante y es mucho más difícil que el centro de gravedad se desplace por delante de esta. Y luego hay quien chulea todavía más y le ponen 8 ruedas, o incluso le ponen aquí la de recambio, tal. Eso sí es por chulear, eso no es necesario. El problema de esto, claro, es que también tenemos más momento de inercia, ¿no? Es más complicado hacer mover este robot. Entonces, como lo soluciona quien hace este tipo de diseños, y yo lo recomiendo porque es complicado, lleva tiempo, pues le metes más motores, ¿no? Es más difícil girarlo, pero le metes más potencia y esta relación de potencia con el peso superior y al final pues consigues un robot también rápido. Y lo bueno es que este seguro que no va a tocar en el suelo con otra cosa que no sea una rueda. Así que... Vale, entonces nosotros lo que hicimos fue empezar por 4. Ya digo, no es lo que recomendaría ahora mismo, pero en su momento nos pareció muy bien, éramos muy optimistas y además luego queda muy chulo, es verdad, ¿eh? El diseño con 4 ruedas queda bastante guay. Entonces, esto de aquí es un diseño que se llama diseño Tetra. Esto es lo que se llama un diseño Tetra, que inventó ya un japonés, Kato-san, en el 2008. Y básicamente tenemos un piñón que está acoplado al eje del motorcillo y después tenemos las 2 ruedas y en cada una de estas ruedas tenemos un engranaje y el engranaje va pegado a la rueda. Entonces, cuando gira el motor, giran las 2 ruedas en el mismo sentido y ya está. Es sencillo. Si os interesa esto, pues en la presentación, que luego os pasaremos el enlace, ¿vale? Está online, escribimos un poquito de documentación sobre cómo hacer este diseño, cómo calcular los engranajes que puedes poner a tu diseño, cómo calcular también dónde poner el punto este, que no tiene por qué estar alineado con estos 2 ejes, no tiene por qué formar una línea recta esos 3 ejes. Bueno, eso para quien tenga interés. Después tuvimos que diseñar también unas piezas en 3D, en concreto una piececita para montar el motorcillo, donde lo vamos a atornillar, y otra piececilla que es la de las llantas, donde vamos a poner las ruedas. Ambos los diseñamos con Cat Query, un programilla de Python, de manera que si hacemos aquí clic a ver el diseño de la rueda es esto, es un código Python. Y lo que pasa es que aquí estamos definiendo operaciones, ¿no? Estamos seleccionando un plano, estamos después haciendo un dibujito como un círculo, realizamos una operación de extrusión y al final acabas definiendo con esta serie de comandos o de programación el modelo 3D. Y después ya pues, lo imprimes, es impresión 3D estándar, ¿vale? No es ni con resina ni nada de eso, es con filamento fundido. Y este es el resultado, pues esta sería la piececita, ¿no? Donde está montado el motor y donde también van los ejes de las ruedas atornillados. Y después esta sería otra pieza impresa, que es la llanta. Por encima está el neumático, está pegado por detrás el engranaje. Y esto que se ve aquí metálico son rodamientos de bolas. Que yo nunca hubiera pensado que existían así de pequeñitos, pero sí, son rodamientos de bolas. El diámetro interior pues puede ser de 2 o de 3 milímetros. Y están en AliExpress también, te los venden de 50 en 50, no hay ningún problema. Así que, nada, luego la rueda gira que da gusto. Ahora me acabo de acordar. Ah, sí, ahora lo sacamos. Luego. Bueno, ahora. Sí. Y nada, bueno, pues después de montarlo, este era el resultado. Este es el primer vídeo que sacamos según terminamos de soldarlo y de montarlo. Todavía no sabíamos si iba a funcionar o no. Pero bueno, sí, si quieres, sácalo. Sí, era lo que sería el vídeo, Y ya está, ahora voy a pasar a la parte de control. Entonces, ¿cuál es la aproximación, ¿no? para el control de este sistema? El robotillo desde luego va a toda velocidad y va bastante bien, ¿no? O pueden ir muy bien estos robots. Entonces, a lo mejor alguno está pensando, seguro redes neuronales, ¿no? O controlan el espacio del estado.
algo así, y la verdad es que no, la verdad es que lo que hemos implementado es el PID de toda la vida, que funciona muy bien. Entonces, esto es el diseño del control de nuestro motor, que lo hemos sacado de la página, en micromouse.com. Tiene unos cursos este chico muy buenos, la verdad, Green Jet se llama. Y básicamente lo que vemos aquí es, a la izquierda tenemos las entradas de nuestro sistema, que es lo que habíamos dicho antes, la velocidad lineal, que es X-speed, y la velocidad angular. Con esto vamos a definir unos perfiles, de acuerdo, de velocidad, que son los que harán que nuestro robot siga una trayectoria u otra. A la derecha tenemos los actuadores, que son los motores, el izquierdo y el derecho, y son la velocidad de estos motores, a través de los encoders, las que estamos realimentando al sistema. Entonces, para la velocidad lineal, pues claro, lo que hacemos es hacer la suma. No es exactamente la suma, es lo que hemos visto antes con las fórmulas, ¿vale? Es la media. Cogemos aquí la media de estas dos velocidades. Nosotros en el control manejamos siempre medidas del sistema internacional, ¿vale? No manejamos pulsos, ni systics, ni nada. Manejamos metros por segundo al cuadrado, radianes por segundo. Luego es mucho, al principio a lo mejor es un poco más difícil, pero luego es mucho mejor para todo, la verdad. Entonces, básicamente, tenemos por aquí una entrada, la velocidad a la que nosotros queremos ir, la velocidad ideal, y por aquí la velocidad real, pues calculamos el error y el error lo pasamos por un PD. Aquí no hay una I, ¿vale? Luego explicaremos por qué. Y entonces el error lo que hacemos es retroalimentarlo a los dos motores por igual. Los dos, si os fijáis, están aquí sumando, porque como esto es la velocidad lineal, no queremos que uno vaya más rápido que el otro. Es igual, ¿no? Si estamos yendo demasiado lento, pues acelera a los dos. Si estamos yendo demasiado rápido, decelera a los dos. Y para el giro, pues es un poquito lo mismo, ¿no? Lo único es que estamos aquí haciendo la resta, o en este caso sería la fórmula que habíamos puesto antes, de la velocidad angular. O también, alternativamente, podemos poner el giróscopo, que es algo que nosotros no hemos hecho, pero que esperamos poder hacer próximamente. Y también, además, aquí estamos retroalimentando el error de los sensores. Es decir, queremos también hacer alguna corrección si, por ejemplo, nos encontramos desplazados dentro del pasillo, ¿no? Si no estamos centrados. Entonces, en realidad, aunque aquí pone OR, esto sería un I. Nosotros estamos utilizando R-L con este error. Y próximamente utilizaremos el del giróscopo con este error. Entonces, las características del sistema, es un sistema PD, pero es PD posicional, porque en realidad sí que es un PID porque estamos integrando la velocidad, pero ahí no aparece porque no hay una constante I de integración, ¿de acuerdo? Estamos haciendo una suma sin necesidad de añadir un parámetro más. Eso, bueno, he visto ahí alguna cara así. Eso es para quien sepa así de control, pues que seguro que le resulta útil. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros generamos, ¿de acuerdo? Es el perfil de velocidad cuando nosotros queremos seguir una trayectoria. Sería lo mismo tanto para un perfil de velocidad en línea recta como para un perfil de velocidad en línea curva. O sea, en línea curva de curva. Básicamente nosotros lo que decimos es en un momento, vamos a suponer, ¿no?, que estamos a velocidad 0 y queremos llegar a esta velocidad, 0,5 metros por segundo. Esto es, claro, la velocidad objetivo. Entonces, lo que nosotros definimos es un perfil de velocidad que sería el naranjita, que no se ve, en el cual estamos acelerando a una aceleración constante. Porque es lo que queremos. Nosotros sabemos que nuestro robot está limitado, es lo que habíamos dicho antes, de nuevo, la limitación de la aceleración. Sabemos que nuestro robot acelera a tanto. No nos queremos pasar, porque si nos pasamos, derrapamos. Si derrapamos, no nos funciona el control, no sabemos dónde estamos, todo falla. Entonces, tenemos ya definida cuál es esa máxima aceleración y generamos este perfil. Entonces vamos actualizando cada poquito cuál es nuestra velocidad ideal y luego vamos a intentar que las velocidades reales de los motores se le parezcan. Y bueno, pues más o menos lo consiguen. Y ya está, bueno, esto es, si antes dijo cachulear, entonces esto es cachulear más. Pero esto es por el tema del cálculo de las curvas. Claro, para el cálculo de las líneas rectas es bastante más fácil porque si queremos saber cuánto nos hemos desplazado, solamente tenemos que integrar el área que está debajo de esa curvita, ¿no?, de ese perfil. Para el caso de las curvas es un poquito más complicado porque en este caso estaríamos variando la posición en dos ejes, ¿no? En una curva, pues si empezamos aquí y acabamos aquí, hemos variado nuestra posición en X y en Y. Y nosotros queremos saber cuánto la hemos variado, ¿no?, en el tiempo, cómo estamos haciendo esa trayectoria. Y la cuestión es que si la velocidad angular fuese constante, entonces sería muy fácil, porque eso sería una circunferencia, ¿no? Eso es muy fácil de calcular. Pero nosotros no estamos haciéndolo así, lo estamos haciendo con una aceleración angular constante también. Entonces, si nosotros tenemos una aceleración angular constante, y también además que por facilitarlo ponemos la velocidad lineal constante, entonces el ángulo que gira, ¿de acuerdo?, ya depende no solamente de t, sino de t al cuadrado, y la cuestión es que cuando pones esto dentro del seno e intentas integrar, eso no tiene solución analítica. Entonces, lo único que puedes hacer es aproximarlo, ¿vale? Hacer una aproximación con integración discreta. Esto lo tenemos en un notebook para que te interese y ya está. Con esto eres capaz de calcular por dónde va a pasar tu robot en todos los puntos de la trayectoria, ¿no?
Esto es útil para saber, por ejemplo, claro, si nosotros tenemos una aceleración angular determinada, una velocidad lineal determinada, saber dónde empezamos y dónde vamos a terminar la curva, ¿no? En nuestro caso lo tenemos programado para que empiece y termine siempre a 6 centímetros, ¿no? Es lo que le cuesta en la exploración, durante la exploración. Dará 6 centímetros se desplaza para allá, 6 centímetros para acá y termina la curva. Y ahora vamos a mencionar también el algoritmo de resolución. Utilizamos un método que se llama el flat fill, que debe utilizar casi todo el mundo en estas competiciones. Está muy bien porque es muy sencillo. Entonces, incluso en un micro así lo puedes ejecutar y te sobra muchísimo tiempo. Básicamente, lo que haces es suponer al principio que en el laberinto no hay paredes y calculas para cada una de las celdas cuál es la distancia al objetivo. En este caso, nuestro objetivo es el centro. Entonces, la celdita del centro tendría una distancia de 0. Las celditas que están al lado, ¿de acuerdo?, tendrían una distancia de 1. Las celditas que están al lado de las del 1 tendrían una distancia de 2, y así sucesivamente. La distancia la calculamos, pues así, líneas rectas, ¿vale? La distancia de Manhattan o norma 1. Hay otras formas de calcularlo también, pero no vamos a entrar en eso tampoco. Entonces, lo más sencillo es calcular la distancia de Manhattan, y eso supone que no hay paredes. Y lo que haces es, vas moviéndote con el robot siempre a la celda de las que tienes posibles para moverte con el valor inferior. En este caso, nosotros estábamos aquí en 4, el valor inferior en este, el 3, perfecto, nos movemos al 3. Ahora tenemos dos alternativas, 2 y 2. Cuando hay un empate, pues tienes que resolverlo de alguna manera. Nosotros siempre preferimos, claro, seguir en línea recta. Es mucho más fácil, no tienes que acelerar. Si quieres girar, tienes que acelerar un poquito. Entonces, ante la duda, seguimos rectos. Perfecto, llegas aquí y al llegar lo que haces es volver a ver las paredes. Y entonces estás encontrando que aquí a la derecha hay una nueva pared. Y es en este momento donde tienes que actualizar todos los pesos. Entonces, en este caso, esta celdita que tenía un valor de 2, porque aquí podíamos llegar al centro haciendo 2, 1, 0, ya no puedes, está esta pared. Entonces, al final, claro, tienes que recalcularlo y tiene un valor de 4, porque lo más rápido que puedes hacer para ir al centro es o dar la vuelta, 3, 2, 1, 0, o por arriba, 3, 2, 1, 0. Entonces, es básicamente repetir eso, ¿no? A veces se complica un poquito porque hay que hacer propagación por todas las celdas, incluso del laberinto, pero esa es la idea. Y aquí tenemos un vídeo del algoritmo funcionando. Esto es un simulador que nos hemos programado en Python y que nos permite así validar también que lo hemos implementado bien en C. Entonces ejecutamos el mismo código que se ejecuta en el robot, lo ejecutamos en el ordenador. Y voy a hacer aquí, voy a parar solo para poner un ejemplo. Así es, de algo aquí interesante, ¿no? Para que veáis cómo funciona el algoritmo, ¿no? El robotillo aquí, de las posibilidades que tiene, que es darse marcha atrás o girar a la derecha, va a elegir a la derecha porque aquí tiene un 6. Y lo que pasa es que al llegar aquí, estas dos paredes se las va a encontrar y entonces este 6 ya no va a ser un 6, ¿de acuerdo? Va a ser pues, lo más rápido, si quieres seguir por aquí, va a ser un 6, 7, 8, 9, este podría ser un 10 incluso. Entonces, vamos a hacer así, Perfecto, no ha sido un 10, ¿por qué? Porque aquí detrás había un 8 ya. Entonces, de hecho, la decisión que he tomado aquí es darse la vuelta. ¿Por qué? Porque se cree que aquí hay un 4, es decir, que estas dos paredes no existen, no la sabe. Entonces, incluso a veces lo que ocurre es que llega a un punto y dice, no, espera, me he equivocado, voy a venir por aquí detrás. Se va a dar la vuelta y va a descubrir que ahí sí que había paredes y no pasa nada. O sea, sigue explorando, o sea, comete errores, desde luego, no hay otra manera. Pero lo hace bastante bien, ¿eh? Y al final acaba encontrando por lo menos un camino al objetivo. Y yo creo que ya está. Ah, bueno, sí, si a alguien le interesa también detalles sobre la implementación, pues aparte del código que tenemos publicado, yo recomiendo el proyecto de Futura de este chico, de GreenJet, que tiene una página, micromaususa.com, donde tiene unos vídeos, además subidos ahí en internet, está en YouTube y lo explica muy bien. Sí, yo creo que sí. Bueno, entonces todo esto lo metimos en el micro y así una visión general de lo que tenemos. Entonces, bueno, pues como os he dicho, este micro está bastante bien, tiene bastantes características, fichas, que no sé cómo se dice en castellano. Y bueno, pues usamos básicamente, como os he dicho, claro, usamos dos ADCs porque lo que te viene como voltaje lo tienes que pasar a bits y para eso están los ADCs. Entonces tenemos dos ADCs, uno para la batería, para evitar eso, pues que se descargue totalmente porque te las cargas, entonces tienes que poner ahí un umbral, y luego otro ADC para leer las lecturas de los sensores, de esto que os he explicado antes, de la potencia que te llega. Entonces te llega un voltaje, ese voltaje con el ADC lo pasas a bits. Luego tenemos 4 timers, tenemos 2. Bueno, estos timers están bien porque tienen ya como funcionalidad extendida, entonces
por ejemplo, para leer los encodes, que son encodes de cuadratura, pues ya están pensados. Entonces, básicamente los configuras y ya hacen ellos lo que tienen que hacer. Y luego tenemos también otro timer para las señales de PWM, que es un poco lo mismo. Los configuras y entonces ya se encargan los timers de mandar como tienen que ser los ciclos. Y luego tenemos otro timer para la máquina de estados de los sensores, porque claro, los sensores los queremos encender y apagar y encima hacer ráfagas. Entonces para todo eso tenemos una máquina de estados que se triguea con un timer. Luego tendríamos el USA para serie y Bluetooth, o serie o Bluetooth. Y bueno, GPIOs, pues los emisores de los sensores, los emisores infrarrojos, los LEDs, los botones, y luego el SysTick, que es simplemente como otro timer, otra interrupción del sistema para el control. Entonces, básicamente tenemos tres ejecuciones, ¿no? Que son la máquina de estados de los sensores, que se triguea cada 16 kHz, o sea, 16 veces cada milisegundo, porque así lo que hacemos es que recorremos los 4 sensores encendidos y apagados, y vamos restando. Y luego, por eso, para quitarle el ruido. Y luego tenemos el SysTick, que es un ciclo de control, que es 1 kHz, o sea, 1 milisegundo. Lo de los 16 era porque así nos aseguramos que por lo menos hay una lectura completa cada milisegundo, cada control. Entonces esta parte es la que hace lo que ha explicado él del control, o sea, todo lo del feedback, lo del PID, todo eso. Básicamente, pues calculas la velocidad a la que quieres ir, la velocidad ideal, coges los valores de los encodes, de la velocidad de los motores, las distancias de los sensores y con esa información, pues haces la magia y se lo pasas a los motores. Y luego ya tendríamos pues el main, que básicamente pues eso, pues tiene el setup para configurar todos estos periféricos, tiene algo de lógica para los botones y los LEDs, porque en el momento de la competición, pues claro, tienes que parar el robot, ponerlo, luego tiene que arrancar, luego también para debuguear a veces viene muy bien. Luego al principio, al arranque, los sensores se descalibran bastante, sobre todo si le das un golpe o lo que sea. Entonces al principio sí que hacemos una calibración por lo menos de los laterales. Por eso simplemente pues coges medidas y eso es otro asunto. Luego tiene el algoritmo también, maneja el módulo Bluetooth de comunicación y luego tiene una cosilla de detección de colisión, porque a veces pues se descontrola el robot, se choca contra una pared, se queda ahí enganchado y te cargas el robot. Entonces bueno, pues detecta eso y para todo el sistema. Y bueno, ¿qué hemos utilizado? ¿Qué necesitaremos? Pues de hardware, pues cargador de baterías para cargar las baterías del robot, una fuente de alimentación que viene bastante bien, porque si no estás todo el día cargando baterías y las acabas conectando mal y te cargas alguna. El programador para programar el micro, luego una estación de soldadura. Bueno, todo esto supongo que podéis venir a la Industriosa también. Un polímetro, que también viene muy bien, y luego el analizador lógico, que también es muy aconsejable, y el osciloscopio, que también está bien, pero bueno, lo más importante... Para nota, sí, para nota. Sí, para ese sí que puedes venir aquí. Y bueno, de software que hemos usado, pues para el robotillo pues está en C, todo en C. Usamos esta biblioteca que está muy bien, que es LibOpenCM3, que está bien porque bueno, es libre y tiene un montón de micros soportados y usas APIs parecidas o casi iguales para todos los micros, que eso en nuestro caso pues no pensamos cambiar, pero bueno, en caso de querer cambiar está bien. Y es muy intuitiva y es muy fácil, o sea, y no te tienes que estar pegando ahí con máscara, vita izquierda, vita a la derecha, está súper bien, los nombres y todo. Luego para compilar, pues GFC, para compilar C, y Clan Format, que es para dar un poco de formato al código y que se entienda bien, y porque es mejor para leer, para revisar y para todo. Y ya está integrado y entonces, bueno, pues simplemente te lo va colocando. Luego Python también para los notebooks, para los cálculos estos locos, los scripts pues de Bluetooth, de lo del laberinto y la comunicación Bluetooth va toda por ahí, los logs que están muy bien mientras pruebas pues las curvas que ha enseñado él, por ejemplo, de velocidad, eso está pintado mientras el robot se mueve, claro, entonces es muy cómodo.
y porque vas haciendo intentos y cambias una K y dices, a ver esta K cómo funciona, a ver esta, y es mucho más rápido desarrollar. Luego usamos algo de integración continua, sobre todo para la parte de Python. La parte de C, pues compilamos y yo creo que le pasamos lo del formato y poco más. Y luego para revisión, sí que, bueno, eso, revisiones y gestión, pues usamos GitHub, que aunque a veces sea aburrido revisar, es necesario, porque pues es más fácil verse ahí, esto lo has hecho mal. Luego tienes ahí tus discusiones, para y luego de documentación, pues Doxygen y Sphinx. Sphinx para Python, Doxygen para C. Y para el diseño de la placa, Verter, que es el programilla ese con múltiples colores de antes. Y nada, y luego también, claro, necesitáis un laberinto. Entonces, evidentemente uno de 16 por 16, que sería, yo creo que, no sé cómo explicar, todo eso es enorme, pues en el salón de casa no cabe. Pero uno así de 6×4, pues sí. Entonces, bueno, pues hicimos el laberinto, que también llevó horas, aunque parezca que no. Y bueno, pues eso, compramos la madera, partirla en trozos, lijarla, y básicamente son 3 maderas, una muy pequeñita, que es, se ve aquí, entre las dos. Inicialmente queríamos hacer los pilares, o no sé cómo se llama, de madera, pero aquello no, para fresarlo era imposible, no éramos capaces. Entonces, bueno, pues con impresión 3D todo se arregla y los hicimos así. Y eso, y el único consejo es que la madera os la corten, porque si no, son muchas maderas, parece poco, pero es un fin de semana cortando madera y luego una semana entera lijando, así que no es buena idea. Es muy rollito do it yourself. No, lo vamos a hacer do it yourself, 20 euros por 20 euros, no. Claro, es que el corte te cuesta bastante más que la madera está súper barata, entonces dices, joder, que va, no voy a pagar eso, si lo puedo hacer yo en casa, así más auténtico. No es recomendable, que te lo corten. Todo lleno de serrín, mala idea. Y eso, bueno, y ya aparte, no sé cuánto, Sí, claro. bueno, parte de errores y debugging, y aquí viene el momento estelar de la presentación. Que significa que, aunque dé mucha pereza, no se puede confiar en lo que uno hace. Entonces tienes que comprobar que lo que tú crees que está pasando en realidad. Porque más o menos ves que funciona, te vienes arriba y dices, esto ya está, siguiente. Y no está, nunca está. Entonces os voy a contar mi experiencia reveladora. Que consiste en que, bueno, básicamente, esto que no se ve muy bien, pero es una trama, una línea lineal, no sé, una malla, que hicimos para calibrar los sensores. Porque, claro, es lo que os contaba, según la distancia, ¿no? Pues te viene un voltaje. Entonces eso, pues el fabricante te dice que tiene unas curvas, pero varía según cómo estén orientados los sensores, y siempre tienes que ajustar, entonces los tienes que calibrar. Entonces, para ello, lo que se hace, lo que hicimos es, pues ir, como tú sabes las distancias, porque las tienes aquí, pues tú vas moviendo el robot 5 milímetros, de 5 en 5, y vas anotando el valor del voltaje, ¿no? Que recibes. Y entonces, con toda esa información, ¿vale? Pintas unas gráficas, que son las curvas en las que tienes la relación entre la distancia y el voltaje, y que es lo que luego usas. Entonces, bueno, esta curva, el saber qué es esta fórmula, tampoco lo saqué yo, lo sacamos de, pues eso, de los recursos que hay online, que están muy bien. Entonces, bueno, pues básicamente, una vez que tienes estas curvas y sabes el modelo, pues tienes que calcular la A y la B. Y con la A y la B, pues ya tienes las curvas y ya siempre tienes la equivalencia. Entonces, básicamente, claro, ¿qué pasa? Que todo esto está hecho en paralelo, entonces mientras estaba probando los motores, pues yo hago lo de la curva, lo pruebas así en la mesa, moviéndolo con la mano, esto funciona muy bien, tal. Y dices, joder, pues molaría mucho automatizar para el día de la competición, para calibrar, molaría que a la vez que el robot se mueve y que tú sabes en qué posición estás, porque tienes encoders y sabes la velocidad y todo eso, pues hacer lo mismo que hacías con la mano ahí, 5, no sé cuánto, otros 5, no sé cuánto, hacerlo automáticamente. Pero claro, bueno, pues es ya un trabajo de integración que a lo mejor no tienes tiempo. Entonces esto lo hicimos el día de antes de la competición. Porque dices, bueno, pues ya llegó la competición, dejo el robot se mueve, va cogiendo ahí sus medidas y ya está.
Y entonces, pues él me dijo, salen unas cosas un poco raras. Y yo, va, no pasa nada, no pasa nada. Y salía esto. Y entonces nos pusimos a verlo y resulta que esa máquina de estados que os comentaba antes no estaba a 16 kHz, estaba muchísimo menos. Entonces, pues creíamos que los sensores estaban cogiendo medidas mucho más rápido de las que las estaban cogiendo, pero realmente no, o sea, realmente cogían medidas cada muchísimo, no me acuerdo cuál era, pero cada bastantes milisegundos. Centímetro y medio o así, al final, bastante importante. Entonces, claro, pues ahí en el momento de los nervios, a las 11 de la noche, esto lo cambio yo, pim pam, le pongo más frecuencia, y le metí ahí frecuencia a saco, y esa no la tengo, pero en vez de este dibujo salían unos picos que iban a 0 exagerados, o sea, aquello imposible. Lo ponías a andar, se chocaba contra todas las paredes, imposible. Momento de crisis, así que dijimos, bueno, hay que dejarlo como está, y mala suerte. Así que fue al concurso con 1,5 centímetros leyendo los sensores. Luego, claro, molaba porque así en algunos pilares parecía que se iba a chocar y luego no. Pero nunca lo tenías muy claro. Veías así, te sales en la siguiente curva y dices, uff. Así llegó. Y eso, y entonces, bueno, pues lo de los picos, que todavía, para eso vinimos el otro día aquí con el osciloscopio, y resulta que ya acabo la historia, es que me falta la diapositiva, pero la historia es que para las tareas esas de antes, los timers y las interrupciones, por las prioridades, dices por las de por defecto. Yo para que voy a necesitar prioridades que pues, las de por defecto. Y resulta que la del SysTick, la borda de control, tiene más prioridad. Entonces se interrumpe. La de los sensores no iban a 16 tampoco. O sea, los sensores tratan de leer a su velocidad y llega la de control y se salta y roba el control y lectura de 0. Entonces los LEDs no estaban emitiendo. Vamos, fue pinchar y decir, ¿por qué esto no emite? Y prioridades. Y bueno, parece que está ya arreglado, pero eso hay que pintar todo, porque si no esto, tú pones así el robot y parece que va bien, te vienes arriba porque se está moviendo y no, y eso, y ya está. Vale, pues ya para terminar casi la presentación, más o menos nos han preguntado, ¿no? ¿Y esto y cuánto cuesta? ¿No? Me lo quiero hacer yo en casa. Pues si eres muy optimista, yo creo que te puedes hacer un robot como el que nosotros tenemos por 60, pero yo creo que es demasiado optimista. La mitad es solamente para los motores y los encoders, y porque los tenemos de segunda mano. Y sí que es verdad que las partes de la electrónica son tiradas de precio, también es porque las hemos seleccionado, ¿no? Entonces, al final son plaquitas donde ya te vienen los componentes y te sale más barato comprarte la placa que comprarte los componentes por separado y soldarlo tú incluso. O sea que sale muy barato, pero eso me parece como mucho, ¿no? Y estaríamos teniendo en cuenta también por los gastos lo que te cuesta la parte mecánica, lo que te cuesta también los engranajes, todo eso. Bueno. Ahora sí. Si nos ponemos a pensar unos costes un poquito más realistas, yo creo que estaríamos hablando de 100 o más euros, puede que más de 100 euros. ¿Por qué? Porque al final hay algunos componentes que compras por lotes, por ejemplo los rodamientos. Pues claro, si calculas el coste individual es nada, ¿no? Pero si te compras 50 en AliExpress, pues ya son unos euros, ¿no? Tampoco son muchos, ¿verdad? Pero son unos euros. También normalmente te quieres comprar piezas de repuesto, ¿no? No te compras solamente uno porque si un día si te rompe, pues quieres tener alguna otra. Entonces empiezas a sumar todo y al final, pues, por 60 euros es muy difícil, ¿no? Más de 100, yo creo que sí. Y no estaríamos contando herramientas o el laberinto. Herramientas, pues eso, aquí tenéis todas las disponibles, ¿no? Que también es una suerte. Nosotros cuando empezamos esto no existía, de hecho, ningún Fab Lab aquí en Vigo. Y ahora, pues, lo que pasa es que ya tenemos uno en casa. No le podemos hacer la competencia porque no hay espacio en el salón, pero si no, sí. Y eso, y encima, como te descuides, acabas con 2 robotillos, ¿no? Multiplicas los costes, bueno, no es por 2, en realidad, cuantos más haces, menos, ¿no? Pero sí que hicimos 2, además así no discutíamos. Todo lo que quieras con el tuyo, ya. Y ya está. Y bueno, yo creo que sobre todo la inversión, ¿no? El coste mayor es el tiempo. Pues al final hay que dedicarle tiempo, ¿no? Incluso cuando tienes ya todos estos recursos disponibles, que desde luego te lo facilitan un montón, pues tienes que invertir tiempo en entenderlo, en programar, en hacer la parte mecánica, todo el tiempo. Así que, bueno, si os apetece yo os animo, pero que yo creo que el coste mayor es este. Eso sí, creo que merece la pena, ¿eh? Es muy divertido, nosotros nos lo pasamos muy bien. Y de hecho, ahora nuestro objetivo es presentarnos a la competición que hay en
en Portugal, que es en mayo, me parece que el fin de semana del 19. Y nada, pues básicamente este sería el estado actual de nuestro robotillo. Ya una vez corregimos los bugs esos, entonces va por lo menos estable, ya no parece que se va a chocar con las... un poquito el vídeo, pero ahora no me va a poner. No parece que se va a chocar con las paredes, ¿no? Va bien centrado. No, yo creo que es por el proyector, porque está haciendo podcast. Y... sí, no, es que ahí se ve un poco regular. Bueno, quien quiera, si no, después en la presentación la podéis ver. Y básicamente lo que tenemos hasta ahora hecho es, pues, es un robot funcional. Nuestra velocidad en línea recta son 0,8 metros por segundo y en línea, vamos, en curva son 2/3 de metros por segundo. Nuestra aceleración son 5 metros por segundo al cuadrado. Y esto estaríamos hablando solo de velocidades de búsqueda o de exploración. Es lo único que tenemos implementado, ¿no? Por eso también en la OSDEM solo corrimos una vez, porque no habíamos programado para que una vez conociese el laberinto fuese más rápido. Lo que sí que hace es efectivamente ejecutar TAFFIL y sí que sabe cuál es el trazado, ¿no? del laberinto. Entonces tiene la capacidad de en un futuro próximo, esperamos, poder incrementar esa velocidad, ¿no? Una vez ya lo conoces, puedes ir mucho más rápido que esto, desde luego. Cosas que tenemos pendientes, ¿no? De cara a Portugal, pues integrar un giróscopo. Estamos haciendo un pequeño rediseño de la placa de la PCB porque es necesario. El giróscopo que vamos a meter es digital, vamos a cambiar también el control motor. Después tenemos que completar un poquito la parte de la exploración del laberinto. Ahora mismo lo que hace es llegar hasta el centro, es decir, sí que es capaz de encontrar el objetivo, pero después hay otra parte de exploración en la que te interesa seguir mirando el resto del laberinto por si acaso hay múltiples rutas que te lleven al centro, ¿no? Y dentro de esas múltiples rutas está otra tarea después, que es la de la selección del trazado óptimo, que eso depende también de tu robot. Después tienes que implementar también lo de la carrera rápida, es decir, una vez ya lo conoces, desde luego puedes subir la velocidad punta, ¿no? tanto en curvas como en rectas. Es decir, las curvas no pasan de esa velocidad porque son curvas bastante cerradas, pero si ya sabes perfectamente cuánto vas a girar o si después te espera una línea recta bastante larga, pues puedes ampliar el radio de curvatura y hacerlo mucho más rápido. Diagonales queremos implementar, estamos muy optimistas para Portugal, y a lo mejor le cambiamos las ruedas también para ayudar un poquito en las diagonales, porque nuestro robotillo es tirando a rebordete, entonces no sabemos qué tal va a tirar en las diagonales. Y en definitiva, pues tenemos unas 60 issues que nos ponemos en GitHub, así que hay mucho curro. Y nada, bueno, no queríamos terminar la presentación sin agradecer a estas personas, también otras que no hemos mencionado, que también comparten, ¿no? Todos sus recursos, publican detalles de los micromouse que hacen, publican documentación. Entonces yo recomiendo sobre todo estas dos páginas, micromouseUSA.com y micromouseonline.com, porque ahí vais a encontrar muchísima información, ¿no? Muy útil. Y luego, por supuesto, también nuestra propia documentación y nuestro código, ¿no? Está todo publicado y el diseño, vamos, el desarrollo lo hacemos público, siempre, ¿de acuerdo? Y lo podéis encontrar en GitHub/Theseus y el proyecto es Bulebule. También en GitHub/Theseus está la presentación, si la queréis, este sería el QR de la presentación porque el enlace era un poquito largo, entonces no lo puse. Y tenemos también documentación sobre el robot en LibreDocs. Y ya está, ¿no? Ya está, nada más. Pues muchas gracias.